Bueno, mientras abre la presentación, bueno, yo les voy a hablar de un tema que me causó sorpresa esta mañana en el sentido de... Voy a hablar de peatones, ciclistas, espacio público, y entre otras cosas, esta mañana me causó curiosidad en el foro de los alcaldes, de los presidentes municipales, de que no mencionaron una sola vez la palabra peatones, ni la palabra ciclistas, cuando están hablando de los proyectos que son importantes para los municipios hacia el futuro. Y rara vez hablaron de transporte masivo y en cambio repitieron muchísimas veces vialidades y vialidades y vialidades y vialidades como su absoluta prioridad. Me hubiera encantado que hubieran estado durante el día porque he oído unas excelentes presentaciones a lo largo del día sobre algunas de las ideas. Entre otras, cuando veníamos caminando de un edificio al otro, alguien me dijo: Guillermo, ¿sabe qué? Acá no podemos caminar es porque hace mucho calor. Entonces yo le decía: mire, el otro día, a principios de este año, en enero, estaba en Cuba y en Cuba me decían lo mismo, me decían: oye, acá no podemos caminar porque hace mucho calor. Y cogí el avión y regresé a Canadá, donde tenemos sede en Toronto, y entonces me dicen: no, aquí hace mucho frío. Y la realidad es que siempre tenemos disculpas, más que cualquier otra cosa. Por eso es bueno preguntarle a los niños. Hace un año estaba en Chihuahua en un foro urbano y dije: yo casi siempre que voy a las ciudades quiero hablar con niños en las escuelas, a ver qué piensan, porque ellos no tienen tantos prejuicios y cosas. Y le preguntamos a los niños: ¿por qué no sueñan con las ciudades que ustedes quisieran tener cuando ustedes tengan la edad de sus papás y ustedes tengan hijos de su edad? Y empezaron a dibujar cosas. Y miren, por ejemplo, Ana, la mitad del dibujo de Ana son parques. Y luego viene Edgar. Edgar no tiene sino 13 años. Pero Edgar a los 13 años dice que quiere una comunidad con pocos coches, con mucha gente caminando y mucha gente en bicicleta. Y luego Edgar nos dibuja zonas para peatones, para bicicletas, para camiones y para autos. Edgar no tiene sino 13 años. Pero a los 13 años él sabe que si mezclamos ciclistas con peatones, el peatón sale lesionado. Si mezclamos ciclistas con coches, el ciclista sale lesionado. Entonces cada uno necesita su espacio. Y luego nos dice: quiere parques públicos y quiere edificios bajos con actividad a nivel de la calle. Bueno, ya que estamos en una universidad maravillosa como el TEC de Monterrey, hay que decirle a los estudiantes que tienen que estudiar mucho, porque ahora los niños de 13 años pueden resumir en un solo dibujo el primer semestre de planeación urbana. La verdad que si tenemos comunidades como esta, vamos a tener comunidades muy buenas. Y tenemos que pensar, ¿qué tipo de comunidades son las que vamos a construir? Llevamos más de 5.000 años haciendo ciudades y realmente solamente en los últimos 40 o 60 que hemos venido pensando mucho más en la movilidad de los coches que en la felicidad de la gente. Y esos dos conceptos son incompatibles. Pero tenemos que pensar, podemos diseñar un sistema de transporte, como se hablaba tanto esta mañana en el foro de presidentes municipales, sin pensar cómo queremos vivir. Porque es que al fin y al cabo las ciudades son más un medio que un fin. Cuando definimos las ciudades alrededor de los coches, y pongámonos a pensar, hemos diseñado casi todas las ciudades en los últimos 40, 60 años alrededor de los coches. No hay una sola ciudad del mundo que haya de más de 1 millón de habitantes que haya resuelto el problema de movilidad en función del coche privado. Si esa fuera una opción, tendríamos cientos de ejemplos. Esa no es una opción, porque cuando definimos las ciudades alrededor de los coches, lo único que tenemos son más coches. Y entonces nos toca invitar a los amigos a que nos ayuden a cruzar la calle. Y esto no está lejos de la realidad. Las calles cada vez son más anchas, los coches andan más rápido, estamos viviendo más años, tenemos población mayor, cada vez adulta mayor más grande. Entonces esto se está volviendo una realidad. Y como decía alguien, la ciudad civilizada no es la que tiene muchas autopistas, sino es realmente en la que un niño puede andar en su triciclo con seguridad. Entonces nos ponemos a pensar, el niño puede andar con seguridad. ¿Cuál calidad de vida estamos viendo en esto? Entre otras, cuando me veo los segundos pisos, el otro día vi en una revista una caricatura que dice: el único segundo piso que hemos construido que en realidad disminuye el trancón. Y es verdad, los segundos pisos se llenan. Si hace un segundo piso se llena, si hace un tercer piso se llena, si hacen más vías se llenan. La única verdad en el transporte es que no importa qué tantas vías se hagan, la congestión va a empeorar, a menos que se haga un modelo radicalmente diferente. A menos que se haga un modelo radicalmente diferente. Realmente a cualquiera de los municipios del área metropolitana de Monterrey le tomaría muchísimas décadas en tener tantas autopistas como ciudades como Houston o Atlanta.
Y aún así terminarían encontrando que esas ciudades cada año la movilidad es más lenta y más lenta y más lenta y hay más congestión. Entonces esa no es una solución si le vamos a meter todos los recursos a vialidades y vialidades y vialidades. La única solución es transporte masivo, pero no para los pobres, sino para toda la población. Y entre otras, el transporte masivo nunca lo va a recoger a uno en la puerta de la casa y lo va a llevar a la puerta del destino. Entonces, para que el transporte masivo funcione, tenemos que tener ciudades que sean amigables al peatón y a los ciclistas, para que la gente se pueda conectar con el transporte masivo. Entonces, el transporte, entre otras, tiene una particularidad. En Monterrey veíamos hoy algunas presentaciones cómo la economía ha progresado y cómo le está yendo bien a la ciudad. Pero en el transporte, una característica que tiene es que el transporte, la movilidad se empeora en la medida que le vaya bien al desarrollo económico. A diferencia de otros problemas como los temas de salud o de educación, que se mejoran en la medida que las ciudades progresan económicamente, el transporte se empeora cuando está basado en el coche privado. Entonces hay que tener en cuenta. Entonces, pero por otro lado también tenemos que saber que el transporte no es solamente botar de dinero. Entre más dinero va a mejorar, no, eso no es suficiente. Tenemos que cambiar la manera como vivimos. Por eso tenemos que pensar que no vamos a definir las ciudades alrededor de los coches, sino que definimos las ciudades más alrededor de la gente. Vamos a tener gente más feliz y gente más saludable. Y vamos también a tener unas comunidades más seguras, más saludables, con mejor calidad de vida. Entre otras, alguien me decía el otro día, pero Guillermo, ¿cómo habla de calidad de vida si estamos en la mitad de una crisis económica? Precisamente por eso mismo, en un mundo cada vez más globalizado, la gente buena, la mejor gente, puede vivir en cualquier parte del mundo. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué los mejores carpinteros, los mejores arquitectos, los mejores médicos, ingenieros, etcétera, por qué van a querer vivir en Monterrey y no en Ciudad de México o en Vancouver o en Copenhague o en Chicago o en Boston o en otros lados? Por eso es que Monterrey tiene que tener una excelente calidad de vida, porque las ciudades hoy están compitiendo contra todas las ciudades del mundo en cómo atraer y cómo retener a la mejor gente. Entonces la calidad de vida hoy es el elemento más importante de competitividad económica para cualquier ciudad. Entonces por eso es que tenemos que pensar cómo queremos vivir. Y las buenas ciudades no es tanto un asunto de ingeniería, sino tiene que ver mucho más con la gente. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora en esta última sesión del día. Y le quiero agradecer mucho a María del Carmen y a Sandrine por haberme invitado y a ustedes. Y voy a compartir algunas experiencias. Entre otras de las cosas que vamos a hablar es de esto, vamos a hablar de los peatones, porque los peatones, entre otras, una de las características del ser humano es que nos gusta la gente, vemos la gente, y cuando uno camina ve a la gente la cara a cara, entonces hay una relación humana, pero también de ciclistas, entre otras los ciclistas y los peatones para mí es lo mismo. Los ciclistas es casi una manera más eficiente de caminar. Si uno va a hacer menos de 500 metros, seguramente camina. Si va a hacer más de 500 metros, usa la bicicleta. Pero si va aún más lejos, entonces necesita transporte público. Por eso el transporte público también es tan importante, porque los tres están completamente entrelazados. Pero si las banquetas no son cómodas, si los cruces no son seguros, si no hay una buena paradero de buses, entonces no va a ir. Por eso el espacio público también es importante. El espacio público es casi el pegante que une a los otros tres del rompecabezas, y finalmente lo que estamos tratando es de tener ciudades para la gente. Y cuando tenemos estas cuatro características pasa magia. Por ejemplo, en sitios como en Malmö, en Suecia, donde la gente es fría y seca, uno hace un lugar público maravilloso y salen a bailar tango. Y eso es lo que necesitamos, que la gente salga en Monterrey a bailar tango en las calles. Entonces, de esto es de lo que voy a hablar ahora a continuación en el resto de la presentación, de cómo crear ciudades para la gente. Entre otros voy a hablar de algunos casos internacionales, pero cuando hable al final de la plática no quiero que alguien me diga, ay no Guillermo, nosotros somos únicos en Monterrey, nosotros somos diferentes. Para nosotros, nada de lo que pase en Nueva York o Copenhague tiene que ver con nosotros. No, es que entre otras cosas, mire, yo no estoy hablando de que hay que copiar de estas ciudades, para nada. Esto no es como en la computadora que uno copia y pega. No, pero sí uno puede innovar y adaptar y mejorar muchas ideas, coger una idea de un lado, coger una del otro, de todas partes uno puede aprender, de Monterrey se puede aprender, de las otras ciudades se puede aprender. Entonces no piensen, yo no estoy promoviendo que se copie ningún modelo de ciudad, pero para empezar debemos eliminar unos mitos. Un mito es que las calles son solo para mover autos. Bueno, primero que todo,
Esto, por ejemplo, es en New Haven, en Connecticut. Esta es una esquina en Connecticut donde ustedes no quisieran pasar ahí más de un segundo del que les tocara, porque era insegura, vendían droga, no había luz. Y fuimos con BPS a hacer un trabajo de placemaking donde íbamos casi con un telón en blanco. Y le preguntamos a la gente, ¿usted qué quiere? La comunidad es el experto. No son los profesionales deben apoyar, el experto es la comunidad. Le preguntamos y alguien dijo, ¿por qué no eliminamos el estacionamiento de los primeros 2 coches? Y otro dijo, bueno, si elimina eso, ¿por qué no ampliamos la banqueta? Y otro dijo, ¿por qué no ponemos una banca, una caneca, una luz? Digámosle al sector privado que arregle las fachadas. Y pasó de ser una esquina donde uno no quisiera pasar más de un segundo a una esquina donde se volvió destino. Y si uno tiene una esquina como esta, está bien, pero si tiene 5, tiene una buena calle, y si tiene 20, tiene una buena comunidad. Entonces, de eso es de lo que se trata. Las calles, al fin y al cabo, si miramos las ciudades desde el aire, las calles son el mayor espacio público que tiene cualquier ciudad. Por eso necesitamos que las calles sirvan para muchas cosas. Y tenemos que pensar, ¿estamos haciendo calles para los autos o calles para la gente? ¿Queremos que nuestras calles parezcan unas bodegas de coches o que las calles ayuden a construir comunidad? Queremos en las calles hacer unos edificios de 4 pisos de estacionamientos de coches que parece como una aspiradora que se chupa la vida en la calle, o queremos más bien de pronto poner al primer nivel vida y actividad y comercio y dejamos estacionamiento en el segundo, tercer y cuarto nivel. Entonces tenemos que pensar, miren por ejemplo aquí en este lado, a algún ingeniero le pareció una idea genial hacer una calle encima de un río, porque los pescados no iban a protestar, entonces la hizo sobre el río. Pero hace como 10 años alguien dijo, ¿será que aquí debajo no pasaba un río? Y esto lo habían hecho porque creían que esto le iba a traer vitalidad a la ciudad. ¿Qué creen que le trae más vitalidad, esta calle o lo que hicieron en los últimos años cuando quitaron la calle y devolvieron el río? De esto es de lo que se trata. Miren acá, por ejemplo, había 94 coches estacionados. Y el alcalde de esta ciudad, es Copenhague, le preguntó a la gente, dijo, ¿por qué no hacemos esta calle peatonal? Y en principio muchos comerciantes protestaron. El señor del restaurante dijo, si mis clientes no estacionan enfrente, se me voy a quebrar. Lo mismo el señor que vendía camisas. Sin embargo, el alcalde escuchó a todos. Esto lo digo es porque a veces los dirigentes políticos no toman decisiones porque dicen, ay, es que no hay unanimidad. No, el cambio es difícil. Cambio no se hace por unanimidad. Si uno quiere cambiar cosas por unanimidad, tiene que realmente rebajar todo a tal nivel que ya deja de ser cambio. Entonces escuchó a todos y tomó la decisión, lo vuelvo peatonal. ¿Y ustedes creen que alguien se quebró aquí? Cambiaron, en vez de que se estacionen 94 coches, se estacionan miles de personas. De eso es de lo que se trata. Otro mito es que dicen que caminar o usar la bicicleta son actividades que no son seguras. Bueno, la realidad es que en México la primera causa de muerte para niños y personas en edad productiva son accidentes de tránsito. Entre otras cosas, esto no puede ser la imagen del ciclista en México. Y no pasa nada. Necesitamos infraestructura. Por ejemplo, los peatones. Los peatones en México, cada año en los últimos 5 años han muerto más de 7,000 peatones atropellados por los coches y más de 40,000 heridos reportados. Y sin embargo a nadie le importa, parece que los peatones fueran huérfanos, hasta que de pronto es la mamá de uno o es el hijo y entonces nos empiezan a importar. Desde el punto de vista de vulnerabilidad, en movilidad, el más vulnerable es el peatón. Entonces esa debería ser nuestra prioridad absoluta. Luego el ciclista, luego el usuario del transporte público y luego el coche privado. Entonces miren, en Europa se utiliza mucho más la bicicleta y hay mucho menos muertes. Y también hay mucho más peatones y también hay mucho menos muertes. Entonces la realidad es que caminar y usar la bicicleta puede y debe ser una actividad segura para todos. Punto. No deberíamos aceptar que tuviéramos más de 7,000 peatones muertos. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y no solo en México, en Estados Unidos cada año hay más peatones muertos que todos los norteamericanos que han muerto en la guerra de Irak desde que empezó la guerra. Y sin embargo a nadie le importa. Es una cosa completamente absurda cómo hemos aceptado eso como algo normal del siglo XXI. Y dentro de las prioridades de transporte tenemos que tener peatones, ciclistas, transporte público y luego otro. La realidad es que cuando salimos a caminar acá el peatón va a unos 5 kilómetros por hora, el ciclista a unos 15, los coches a más de 40. Entonces cada uno necesita su espacio para que esté seguro.
¿Y qué es una calle segura? A mí me vienen preguntando qué es una calle segura. Entonces digo, mire, pensemos en la regla del 880, que entre otras de ahí sale el nombre de nuestra organización que se llama Ciudades 880, que tiene sede en Toronto, pero trabaja internacionalmente. ¿Qué es Ciudades 880? Nosotros nos llamábamos Walk and Bike for Life, de camine y use la bicicleta para vivir, pero la gente pensaba que lo único que hacíamos era estudios, planes maestros de peatones y de ciclistas, y sí hacíamos eso, pero en el fondo, para nosotros los peatones o los ciclistas son un medio, no es un fin, es un medio para otras cosas. Entonces por eso le cambiamos el nombre a 880, porque realmente lo que nosotros hacemos es cómo tratar de ayudarle a las comunidades para tener ciudades vibrantes, comunidades saludables, donde los residentes estén más felices disfrutando de espacios públicos. Pero ¿por qué el 880? Porque la regla, si alguien le pregunta a usted, ¿este cruce es seguro? ¿Puedo mandar a mi hijo a la escuela y es seguro? Piensen, solo 3 pasos. No hay que tener un doctorado en ingeniería. Paso número 1, pensemos en un niño o una niña que queramos mucho. Nuestros hijos, hijas, nietos, sobrinos, etc. Cuando tengamos el niño en la cabeza, paso número 2, pensemos en un adulto mayor, alrededor de 80 años, que también tengamos afectos. Cuando tengamos la imagen del niño o de la niña y el adulto mayor en la cabeza, entonces paso número 3, ¿enviaríamos a ese niño y a ese adulto mayor en ese cruce? ¿A caminar a la escuela, a caminar al trabajo, a ir en bicicleta? Si lo enviaríamos es porque es seguro. Si no lo enviaríamos es porque no lo es y hay que mejorarlo. No podemos hacer unas ciudades que son seguras solo para la persona de 30 años en buen estado físico, que puede correr a través de una intersección de 70 metros de ancho. Tenemos que hacer unas ciudades que sean amables. ¿Qué tal si dijéramos en Monterrey? La regla de oro es que en todos los municipios de la área metropolitana de Monterrey, todo lo que se haga en el espacio público tiene que ser maravilloso para los de 8 y para los de 80. Seguramente terminaría siendo buena para el resto de la población. Entonces, de ahí salió lo del 880. Pero entonces, un mito cuando hablamos de bicicletas es que solo hay que pintar líneas en la calle. Cojamos un tarro de pintura, pintamos y esto es muy rápido. No, para mejorar la infraestructura de bicicletas hay 2 cosas que hay. Una es en las calles de barrio, otras en las vías arterias. En las calles de barrio básicamente hay que disminuir la velocidad. En el mundo entero se está disminuyendo la velocidad y no solo poniendo unos letreros que menos de 30 kilómetros, sino hay que calmar el tráfico. No hay ninguna razón para que los coches vayan a más de 30 kilómetros en las calles de barrio. Hay que poner barreras físicas, hay que poner topes, hay que achicarlos, hay que poner estacionamientos, angostar las calles, etcétera. Hay que tener banquetas anchas, hay que tener unas comunidades completas donde la persona caminando pueda llegar a todos los servicios básicos a menos de 10 minutos caminando. Pero en las arterias, donde tengamos más de 5,000 coches día o más de 40 kilómetros la velocidad, necesitamos unas ciclovías que estén físicamente separadas de peatones y de coches. Porque los coches no respetan las líneas. Esto es Kentucky, esto es Nueva Zelanda, esto es Nueva York, esto es Toronto, cerca de mi oficina. Mire, casi matan a este ciclista y fui a ver dónde estaba el conductor del coche, estaba comprando perros calientes. Entonces las líneas la gente no las respeta. Y cuando lo único que separa al ciclista de un coche es una línea, se sube a la banqueta. Y cuando se sube a la banqueta, atropella al peatón. Y recuerden que el peatón es primero. Entonces eso no se puede hacer. Entonces hay que tener algún tipo de separación física para que sea seguro para las personas de día y de noche, de todas las edades. Mi hija estudia en Montreal, en McGill, y esto hace un par de años aquí solo había unas líneas pintadas y uno no veía sino hombres jóvenes. De pronto crearon la barrera física y empezaron a ver niños y adultos mayores y más mujeres. Miren, esto es París. Maravilloso lo que está pasando en París en infraestructura, unas banquetas de 8 metros de ancho, la ciclovía, y miren la separación. ¿Para qué esa separación? Para que si alguien abre la puerta no le pegue al ciclista. Igual que si alguien se baja del coche, el ciclista no atropella al que iba en el coche. Entonces generar eso seguro. Ciclovías seguras para los de 8, para los de 80 y para todos los demás. Esto es lo que necesitamos montar. Si queremos que la gente use la bicicleta en Monterrey, necesitamos una infraestructura que sea segura, como estos ejemplos. Aún en sitios donde cae nieve, es seguro en la medida que cada uno tenga una buena infraestructura. Y cosas sencillas como, ¿qué tal tener unas ciclovías y unas banquetas con árboles? Además, todos los ejemplos que estamos viendo de ciudades, algunas ciudades que les estoy mostrando son más pobres que Monterrey, unas son más ricas, unas son más pequeñas, unas son más grandes, pero todos los ejemplos son aplicables. Hacer esto es simplemente sembrar 2 hileras de árboles para que con este calor tenga el peatón una sombra y pueda caminar de una manera muy agradable y tener la ciclovía.
Pero cuando hablamos de comunidades peatonales, desafortunadamente no es una gran acción, sino muchísimas pequeñas acciones. Claro, algunos piensan que es como este señor que iba a cruzar la calle, vio los coches y los desapareció. Esa es una manera de volverlo peatonal, pero otras maneras es creando calles completas. Las calles que hemos venido haciendo pensando en los coches, hay que terminarlas. Las hicimos sin banqueta, las hicimos sin cruces, hay que terminarlas. Aquí es obvio que en la medida la gente se le está olvidando algunas cosas. Aquí se les olvidó, hay que terminarlo después, pero obviamente cuesta más y es más difícil, entonces hay que hacerlo desde el principio. Buenos cruces, 2 líneas es mejor que nada, pero si es en otro material y otro color, obviamente es muchísimo mejor. Así es como matan a los ciclistas y a los peatones. Salen los coches y los coches solo parquean el pavimento y solo miran los carros que vienen de la izquierda. En cambio, ¿qué hicieron en Boulder, Colorado? Pusieron obligatorio un pare y tiene que mirar a ambos lados y unas líneas en el pavimento. Esto no vale nada. Y si los coches no paran antes de la banqueta, le ponen una multa como si hubiera pasado un semáforo en rojo. Entonces hay que empezar a generarle respeto al peatón. El otro día estaba en una colonia de vivienda social aquí en México y alguien me dijo, mire, denos algunas ideas, y estas son algunas ideas de cómo hacer comunidades que sean amigables al peatón y qué no hacer. Por ejemplo, estas banquetas que tienen lo que llaman pecho de paloma, ese pecho de paloma hay que prohibirlo. Lo único que incentiva es para que los coches se suban a las banquetas y el peatón no lo pueda utilizar. Unas banquetas muy angostas y además le ponemos los postes en la mitad de la banqueta. Estos son calles con 5 metros de, casas tienen 5 metros de ancho y cada 2 metros con 50 sube y baja porque está la entrada del coche. Esto no tendrá más sentido que la banqueta sea perfectamente plana y que sea el coche el que entra y sale uno o dos, el que tenga que subir y bajar, y no sea el peatón que le parece como una montaña rusa y obviamente que no la va a utilizar cuando la señora va con su bebé, va por la calle y pone en peligro la vida de ella y la vida de su bebé. Son este tipo de cosas. No podemos tener unas banquetas con unos postes en toda la mitad de la banqueta. Miren estos muros no son amigables al peatón. La gente dice es que pongo el muro por seguridad. No, el muro lo único que genera es inseguridad. Cuando alguien se trepa el muro y está al otro lado, puede robar, violar, hacer lo que quiera y no le pasó nada, nadie lo ve. Lo que le genera la seguridad al de adentro es que lo vean desde afuera. Lo que le genera seguridad al de afuera es que lo vean desde adentro. Entonces yo no quisiera que mi hija estuviera caminando por ahí, se aparece una persona en un lado, se para en el otro, la viola, la roba y nadie se enteró. Entonces ojalá no hubiera necesidad de ponerse herramientas, pero sí hay herramientas que sean transparentes. Con eso es agradable para el peatón, es agradable para todo el mundo, se genera seguridad, etcétera. No hacer calles de este ancho. Miren unos barrios de vivienda social con calles de este ancho. Entonces, de eso es de lo que se trata. Por otro lado, cuando personas como la mayoría de los que estamos acá, que seguramente decimos, no, nosotros sí estamos de acuerdo con los peatones o con los ciclistas o con el transporte público. Bueno, es evidente por los comentarios de los presidentes municipales que los que estamos acá no hemos hecho un buen trabajo para convencerlos. Entonces tenemos que hacer un mejor trabajo. Tal vez una de las cosas que tenemos que hacer es promover más los beneficios. Y entonces tenemos que tener una serie de beneficios distintos. Una de las cosas que creemos nosotros es que hay que promover los beneficios, no uno solo, porque de pronto para a un regidor le interesa la salud pública, entonces hay que decirle por qué esto es bueno para salud pública. Pero a otro no le importa la salud pública, pero sí el desarrollo económico. Entonces hay que mostrarle por qué esto es bueno para la economía o para el transporte. Entonces hay que tener distintos beneficios para distintas personas. Miren, les doy un ejemplo. Desde el punto de vista ambiental, los peatones, los ciclistas y el transporte público son los que menos emiten gases. Por otro lado, si los que estamos aquí vamos a ir a algún lado, podemos ir o caminando o en bicicleta o en camión. No hay dudas que los peatones, los ciclistas y los camiones ocupan mucho menos espacio que los coches. Entonces así cuando estamos en una congestión en las calles, así los coches pudieran andar en aire y no en gasolina, simplemente no caben, no hay espacio. Oíamos esta mañana las cifras de que los coches se han multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Desde el 2000 al 2010 han subido de 500,000 a 1.800.000 coches en el área metropolitana de Monterrey. No caben. Y no es a través de hacer más vías. Peatones, caminar es un medio de transporte. Entre otras cosas hay unos síntomas problemáticos cuando uno ve que la gente se va en los coches a los gimnasios a caminar en las máquinas. O hay otros síntomas como este que ni siquiera requieren palabras. Lo que es irónico es que la gente entra aquí, paga una mensualidad. ¿Y para qué paga la mensualidad? Para subir y bajar escaleras.
Hubiera podido subir y bajar gratis en las de la derecha. Alguien me decía, mire Guillermo, aquí en Monterrey todo el mundo conduce. No, mire, aún en las colonias más adineradas de Monterrey, la gente que más dinero tiene, más del 40% de la gente ahí no conduce coche. Todos los menores de 16 años, un 30% de los mayores de 60. Entonces, cuando decimos hay que hacer una buena infraestructura para peatones o para ciclistas, no es simplemente por ser queridos, por ser buenas personas. No, es casi un derecho humano. Es el derecho de movilidad, que hay que hacerlo excelente. Y desde el punto de vista de salud pública, mire, este no puede ser nuestro futuro. Tenemos que pensar alrededor de estas cosas. Mire, México es el segundo país del mundo con mayor tasa de obesidad. Y el problema es que hay una cantidad de enfermedades asociadas con la obesidad. No es un problema si la gente se ve bien o mal o qué. No, es un problema de todas las enfermedades que vienen de respiración, de corazón, ansiedad, depresión, etc. Y hay dos fórmulas donde dedicamos, esto es como una balanza, o consumimos menos calorías o quemamos más calorías. Unos se han centrado en la parte izquierda de la balanza en consumir menos calorías y entonces vienen con las dietas mágicas, que no funcionan. Pero otros como la Organización Mundial de Salud están trabajando en esto. Y esto, ¿por qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Porque en las ciudades donde caminar o usar la bicicleta es una actividad normal de cada día, las tasas de obesidad son muy bajitas. Y hay muchos estudios, este es uno de los estudios, este es otro que además suma el uso de transporte público, caminar o usar la bicicleta o transporte público. Entonces hay una relación directa en eso. Por eso es que si tenemos comunidades más saludables, vamos a tener gente más saludable. Pero ahora miremos algunas tendencias entre Nueva York, Melbourne y Guadalajara. Bogotá, vamos a mirar Bogotá no porque yo haya sido secretario de Parques, Deportes y Recreación. Tampoco porque después de que fui secretario, un hermano fue alcalde. Ya le digo a él, oiga, de pronto yo fui un buen secretario, por eso lo nombraron a usted alcalde. Sino porque Bogotá tiene la mitad, Colombia tiene la mitad del ingreso de México. Entonces cuando dice, no, es que eso es de los países ricos. No, Colombia es mucho más pobre que México. Y sin embargo hicimos algunas cosas. En estos 6 años construimos 5 parques metropolitanos, 50 zonales y más de 800 parques de barrio. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo eso, la gente me decía, pero Guillermo, ¿por qué invertir en parques? Los parques son un lujo para las sociedades ricas. Debemos invertir en otras cosas. Cosas para los pobres. Entonces me decía, ¿a usted realmente le importan tanto los pobres? Los pobres cuando realmente se sienten miserables es en el tiempo libre. A la hora de trabajar, la persona de sueldo mínimo limpiando los pisos del banco o el presidente del banco la pasan casi igual. En estos días de crisis económica, de pronto el presidente del banco hasta tiene más angustias. Pero cuando viene el tiempo libre, mientras que el presidente del banco tiene restaurantes y teatro y clubes y viajes, el otro no tiene. Entonces, cualquier cosa que hagamos por mejorar el uso del tiempo libre, lo que estamos es mejorando la calidad de vida de todos. Entonces, por eso es importante. Mira, este es el parque, el Simón Bolívar. Yo tengo 3 hijos y ellos me dicen que este es mi cuarto por tanto tiempo que pasé acá. El Papa vino acá, dio una misa para 1 millón de personas y luego la ciudad le puso un alambre de púas y prohibió. No había banquetas, no había una sola banqueta, no había un solo paso, no había nada. Se sembraron unos árboles, pero de resto no había nada. Y en 36 meses pasamos de esto a esto. Con un lago de 3 hectáreas, construimos banquetas, ciclovías, juegos infantiles, zonas para conciertos, piscinas de olas, cines para eventos, porque el tema de los parques, el éxito son los usos y son las actividades, papalotes, o sea, muchas actividades y obviamente las pistas de trote, de bicicleta, hacer también cosas múltiples, sostenibilidad, que uno puede hacer no solo el velódromo, sino al tiempo puede hacer para patines y para muchas cosas en los mismos escenarios. Entonces este es un parque de 360 hectáreas en el corazón de la ciudad. Y también unirse. Aquí, por ejemplo, íbamos a hacer un estacionamiento de coches a nivel, pero la Secretaría de Educación iba a hacer una biblioteca. Entonces le dijimos, ¿por qué no hacer la biblioteca acá con estacionamiento subterráneo? Y entonces hicimos una hermosísima biblioteca hecho por uno de los mejores arquitectos del país, Rogelio Salmona, con estacionamiento subterráneo. Entonces la comunidad quedó con biblioteca y el parque quedó con estacionamiento. Entonces, de las cosas que hay que hacer, no trabajar por departamentos cerrados a los demás, sino cómo ayudar, cómo vincular, cómo trabajar más en equipo. Y como ven, el parque es muy bien utilizado. Pero los parques lineales, aquí vi ayer algo de Santa Lucía, mañana voy a ir temprano a verlo más en detalle. Este es un parque lineal de 29 hectáreas que cruza la ciudad. A mí me gustan los parques lineales, ¿por qué? Todos los parques me encantan, pero los lineales conectan.
conectan gente rica con gente pobre, zonas residenciales con zonas comerciales. Entonces, por ejemplo, arranca en una de las zonas más adineradas de la ciudad y la gente lo que querían era almacenes de flores y cosas, entonces fue lo que les pusimos. Y luego vamos atravesando la ciudad, siempre separando los ciclistas de los peatones, restaurantes, mapas, zonas para hacer ejercicios, etcétera, etcétera. Y luego en este parque vamos atravesando ya clases medias y luego aquí vamos terminando en las clases más bajas. Aquí es donde termina, aquí era antes, llegando al río Bogotá, y así fue como quedó después, con un parque lineal bordeando y entonces conectamos una de las zonas más pobres de la ciudad con una de las zonas más ricas, también generando un poco de convivencia. Ahora, hoy hemos hablado mucho de transporte. Así era el sistema de transporte de Bogotá, más o menos hace unos 12 años. Y lo que la agencia de, entre comillas, cooperación japonesa proponía era invertir $5.000 millones para hacer autopistas elevadas. Y había mucha gente, sobre todo los poderosos. Esto es una foto de la primera página del periódico más importante del país. Decían, hagamos esas autopistas elevadas, vamos a quedar muy desarrollados. Y miren, gracias a Dios no se enterraron $5.000 millones en eso. Y en lugar se hicieron otras cosas. Por ejemplo, es un sistema de camiones, el BRT, se llama Transmilenio. En el primer año, se hizo de la idea a la implementación se demoró 36 meses y en 36 meses estaba moviendo más de 600.000 personas y luego está moviendo más de 1,5 millones de personas. Y obviamente uno de los temas importantes son los peatones, cómo llegar y cómo los ciclistas se interconectan. Esto funciona como un metro, pero mucho más barato porque obviamente se usan camiones, pero con carriles exclusivos, andan a la velocidad de los metros, andan más rápido incluso que el 70% de los metros del mundo. Y costó 1/10 parte del costo de los otros. Entonces, este es un tema que es interesante, pero hay que pensar la gente cómo va a llegar. Por eso hay que tener la conectividad con las bicicletas. Por ejemplo, es un biciestacionamiento con más de 750 bicicletas. Entonces, la gente sale de su casa en la bici, va al Transmilenio, deja la bici, le entregan una ficha, se va al puesto de trabajo, regresa por la noche y encuentra la bicicleta. Entonces, ese tema, la conectividad y los biciestacionamientos, y eso es bien importante. Entre otras, hace unos meses el New York Times le dedicó 4 columnas a color al Transmilenio de Bogotá, y había mucha gente que estaba muy orgullosa, porque imagínense, al Transmilenio, pero para mí me da más orgullo más bien otro tipo de cosas. En unas colonias tan pobres que ni siquiera había pavimentos, ni banquetas, ni nada, y miren la calidad de banquetas que se construyeron de 8 metros de ancho, las ciclovías. Además, si uno dice, primero los peatones, hay que ser consecuente entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Entonces, aquí están los peatones, aquí están los ciclistas y aquí están los coches. No había plata para todo, entonces algún día se pavimentará para los coches. Entonces luego se sembraron los árboles y miren la felicidad de estos niños llegando a la escuela. Entonces, ciclovías. Bogotá tiene el proyecto de ciclovías más exitoso de América Latina. Hicimos en 3 años, de 0, no había un solo metro de ciclovía, a 280 en 3 años. Por eso cuando dice hay que planear, sí hay que planear, pero hay que hacer. A la velocidad que está creciendo Monterrey y muchas de estas otras ciudades, no podemos pasar mucho tiempo planeando. Hay que hacer, hay que ejecutar. Entonces, por ejemplo, pasamos de 28.000 a más de 350.000 personas usando la bicicleta. Estos son algunos ejemplos, siempre separando al peatón del ciclista, los cruces de las arterias elevados para que el ciclista siempre vaya a llegar más rápido y más cómodo. Hay que tener toda una red. Uno no puede hacer solamente 3 kilómetros de ciclovía y ver si eso funciona. No, porque si no conectan a nada con nada, la gente no la va a utilizar. Entonces, hay que hacer una red y echarse la bendición y ojalá que la utilicen. Entonces, si no hubiera sino 3 kilómetros para coches, tampoco los coches utilizarían las vías. Entonces, hay que tener redes completas. Y a veces me dicen a mí, de las ciclovías de Bogotá, cuando estoy en México, me dicen, ¿y qué podemos mejorar? Pues todo. Aquí en Monterrey las pueden hacer mucho mejor. Estas las hicimos hace 10 años. Y hay que ver y aprender y adaptar y hacerlas mucho mejores. Obviamente hay que hacer como allá, sacar a los coches de las banquetas. Las banquetas realmente, a veces la gente dice, ¿qué tan ancha debe ser la banqueta? Veíamos esas banquetas en París de 8 metros de ancho. Y hay gente que dirá, uy, no, más bien solo de 3 metros y el resto podemos hacer otro carril de coches. No. Mire, es como, ¿qué tan ancho debe tener una banqueta? Ese no es un tema técnico. La realidad es que eso es como un pájaro. Si ponemos un pájaro en una jaula puede sobrevivir. Pero si la jaula es del tamaño de este salón, ese pájaro va a ser mucho más contento. Y si está de afuera, aún más. Lo mismo pasa con la banqueta. En la banqueta de 2 metros de pronto no cabe. Pero en la de 4 hace amigos y en la de 8 hace fiestas. Entonces hay que hacer banquetas de 8.
Entonces hay que tener banquetas de este tipo. Miren, eso cambia completamente. Y el último ejemplo que vamos a mostrar es la Alameda del Porvenir. Estos 34 metros atravesando. Esta es la zona donde está creciendo la ciudad. Miren, antes de hacer la primer calle para los coches, se hizo una alameda para peatones y para ciclistas de 34 metros de ancho. Atraviesa algunas zonas donde ya hay viviendas. Estas son algunas escuelas que se estaban construyendo ahí. Y miren, esto era unas zonas que ya estaba construidas antes y después. Cómo se va transformando la vida. Se hicieron algunas escuelas públicas. Entonces estos son algunos de los ejemplos. Y nuevamente pensando en los peatones, en los ciclistas y en los coches. Entonces, y uno de los temas importantes de vivienda, no podemos seguir pensando que la vivienda social es a 2 horas de las ciudades para que la gente pobre tenga que gastar 4, 5, 6 horas diarias en movilidad. No, de alguna manera el gobierno tiene que intervenir y comprar terrenos, grandes extensiones de terrenos en los centros de las ciudades y tumbar. Por ejemplo, este es uno de los centros donde se compra. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Hace unas grandes extensiones y el gobierno primero hace las banquetas y las vías y las ciclovías y las escuelas y después invita a desarrolladores privados a que hagan las viviendas bajo unos estándares técnicos. Entonces, se garantiza que haya la infraestructura mínima. Porque realmente eso dentro de lo mínimo que uno le debería ofrecer a todo ciudadano es no solo una casa, sino una comunidad digna. Y estos son algunos de las escuelas por concesión, pero voy a pasar porque si no María del Carmen ahorita me va a decir, Guillermo, le queda 1 minuto. La ciclovía, ¿qué es la ciclovía? La ciclovía es como un parque de 7 horas a la semana. Es una cosa maravillosa que funciona en cualquier país del mundo, ciudades grandes, chiquitas, medianas, etcétera. ¿Qué es? Cada domingo cerramos algunas de las vías para abrirlas a las personas. Entonces es maravilloso que no hay que, en un momento de crisis económica, no hay que construir coliseos y gimnasios y cosas, no, se utilizan las calles, se abren para la gente, se cierran para los coches. Nosotros cuando yo fui secretario teníamos solo 13 kilómetros y se estaban muriendo, estaban en decaída, y lo subimos a más de 100 kilómetros y tenemos a más de 1.300.000 personas, 1.300.000 personas cada domingo del año. Es una maravilla esto, y además a lo largo de la ciclovía se hacen aeróbicos y se hacen yoga y los niños dibujan y se llevan cosas para los patines y muchas otras actividades. Mira, hasta la revista American Airlines promocionando esto. En la Organización Mundial de Salud de este año, ellos cada año tienen un tema. Este año el tema fue ciclovías recreativas, las ciclovías dominicales. Y mire, aquí por ejemplo en Nueva York, con Janet Sadekan, ahorita les voy a mostrar algo de Nueva York, miren lo que hicieron. ¿Qué tal? Park Avenue. ¿Quién se iba a imaginar que iban a cerrar? No una callecita por allá perdida en la mitad de la nada, no, la calle más importante. Porque esto funciona si uno hace en las calles donde la gente quiere ir, donde está el comercio, la gente, etcétera. En Portland también les decimos, nosotros personalmente le ayudamos, asesoramos a estas ciudades, a Portland, a Nueva York, a Ciudad de México, entonces donde está funcionando muy bien, Chicago, Madison, París. Esto es en Winnipeg hay 2 ciclovías, una de invierno y también tiene una de verano. Entonces hasta funciona hasta en invierno. Y por ejemplo, hace 4 semanas, mire, así como muchas veces de América Latina vamos a Estados Unidos y a Europa a aprender de otras ciudades, en marzo 13 al 15 hicimos un taller internacional de ciclovías recreativas en Guadalajara. Y personas de más de 40 ciudades de Estados Unidos y Canadá vinieron 3 días a aprender sobre la vía recreativa de Guadalajara. En Guadalajara es una maravilla. Hace 5 años, la actividad recreativa más importante de Guadalajara era media maratón con 3.000 personas un domingo al año. Y se empezó a montar la vía recreativa. La primera fue 12 kilómetros. Iban más de 70.000 personas. Hoy, en el 5º aniversario, van más de 350.000 personas, salen todos los domingos del año en Guadalajara a la vía recreativa. Entonces es un tema importante. En estos ejemplos voy a ir muy rápido, solo voy a mencionar unas cosas de esto. ¿Por qué? Porque a veces la gente me dice, Guillermo, usted cuando habla de caminar y de usar la bicicleta, ¿quiere que nos quedemos pobres toda la vida? Entonces por eso le voy a hablar de Copenhague, porque Copenhague tiene un ingreso per cápita superior a cualquier ciudad de Estados Unidos. Tiene un nivel educativo superior a cualquier ciudad de Estados Unidos y sin embargo está cambiando, pero allá también fue difícil el cambio. Cuando allá propusieron la primer vía peatonal, cuando dijeron hagamos una vía peatonal, la gente dijo no queremos vías peatonales, seguramente como dirían en Monterrey hoy. Allá dijeron no, aquí hay demasiados coches y además el clima es terrible. Hace calor en el verano, hace frío en invierno, llueve todo el año. Pero lo número 1 que dijeron en Copenhague, por lo que no querían vías peatonales, dijeron, eso no es parte de nuestra cultura. Vías peatonales, eso es para los italianos y los latinos.
que hacen ruido y bulle, les gusta estar en la calle, pero nosotros somos daneses y somos fríos y secos y no salimos a la calle. Bueno, ahora los daneses son más italianos que los italianos. Les encantan las vías peatonales, con lluvia, sin lluvia, en verano, en invierno. Esta es la presidencia municipal de Copenhague. Pasaron de una invasión de coches a lugares para la gente. Más de 18 de esos estacionamientos en el centro convertido en plazas para la gente. Desde el 90 se ha duplicado el uso de los ciclistas. Con esto, con niñas y con señoras y con adultos mayores. 4 de cada 10 usa la bicicleta como medio de transporte. 4 de cada 10 personas. Es una cosa maravillosa, así es como van al teatro y van a trabajar, y el 70% la sigue utilizando aún cuando hay nieve. Y cuando para los jóvenes aquí de la universidad que se preocuparían de la vestimenta, no se preocupen, mire, la gente utiliza la bicicleta y tiene otras vestimentas. Y así es como los jóvenes van de fiesta, van en bicicleta y a las 2, 3 de la mañana salen con unos tequilas adentro, pero es más seguro cuando salen con unos tequilas en bicicleta que cuando salen conduciendo un coche. Entonces, esto es lo que no es pidiendo mucho, esperar que nuestros jóvenes puedan tener una vida así tranquila. Entonces, esto es una ciudad mediana en Dinamarca, se llama Odense. Y miren, por ejemplo, las calles peatonales tienen que dejar la bicicleta afuera o las entran caminando. Pero miren, lo que quería mostrarles de Odense es esto. Todos los semáforos en Odense están a la velocidad de las bicicletas. Entonces, la ola verde, si uno quiere coger todos los semáforos en verde, tiene que ir a la velocidad de la bicicleta. Aquí, por ejemplo, es 22 kilómetros. Entonces, cuando uno va en la bicicleta hay unos sensores que le dicen a qué velocidad va. Entonces, yo le preguntaba al secretario de tránsito, ¿y esto qué importa? Si yo me voy a demorar 23 minutos para ir a trabajar, y si hay ola verde me voy a demorar 3 minutos más, 3 minutos menos. Y me dijo, Guillermo, usted no lo entendió, no es los 3 minutos, es el mandar el mensaje que en esta ciudad es más importante una persona en una bicicleta de $30 que una persona en un coche de $30,000. Y por eso tenemos que pensar, cuando construyamos ciclovías en el área metropolitana de Monterrey, tienen que ser excelentes, pero la mitad de las razones de que debe ser excelente es por seguridad, pero la otra mitad es por dignidad. Las banquetas y las ciclovías es darle dignidad a la gente. Nueva York les dicen la capital del mundo. Yo pensé que la única manera de ver Nueva York desde las calles era entrenar para la maratón, hice eso hace 3 años, pero ahora no tienen que correr la maratón porque está esta señora, la secretaria de movilidad, es maravillosa, Janet Sadikan, y la secretaria de planeación, Amanda Burden, están transformando la ciudad. Mire, por ejemplo, fueron a Copenhague y estuvieron 2 días para arriba y para abajo en bicicletas, regresaron a Nueva York y encontraron avenidas como la Novena. En la avenida Novena, coches a ambos lados, peligroso para el ciclista. Salieron en el Wall Street Journal, salieron en el New York Times, perdón. Salen, dicen, vamos a tener banquetas para los peatones separados de los ciclistas, separados de los coches. No 30 meses después, ni 30 semanas después, sino 30 días después, han transformado la avenida Novena. Y entre otras, cuando la gente, los políticos les digan que no hay dinero, bueno, pasar de esto a esto no se trata de dinero. Es tener la visión, tener la capacidad, la decisión de hacer las cosas. Y 30 días después sí cambiaron los cruces peatonales. Miren lo que están haciendo con Broadway. La Broadway es una avenida que atraviesa Manhattan de lado a lado. Hace 2 años fui y tomé estas fotos. ¿Quién utilizaba las ciclovías que son líneas pintadas en la calle? Los coches y los kamikazes. Luego volví hace 1 año y medio y miren lo que estaba haciendo Janet. Le está quitando 2 carriles a los coches para dárselas a las personas. ¿Y esto qué es? Esto es pintura, esto no vale nada, es pinturita y unas sillas y unas sombrillas y unas bancas. Y ella dice, mire, la gente está tan hambrienta de espacio público que nada más ponemos los conos para empezar las obras y la gente se apropia del espacio público. Mire lo que están haciendo. Entre otras, un paréntesis, en noviembre invité a Janet a Guadalajara y va a venir la primera semana de diciembre. Sería muy bueno de pronto que la trajéramos de paso por Monterrey porque es una mujer espectacular. Yo la llevé a Toronto hace 1 año y todavía la gente sigue hablando allá. Miren, esto es en Times Square, esto es Broadway en Times Square. Allá no les quitó 2 carriles, sino todo, 8 cuadras lo volvió totalmente peatonal. Y miren lo que está haciendo. ¿Cuánto vale eso? Nada. Pintura en el pavimento, sillas, bancas, sombrillas, porque es un piloto. Así hay menos resistencia cuando le dice a la gente, en vez de invertir millones en obras, dice no, hagámoslo como un piloto. Entonces aún los enemigos dicen, uy, esta señora loca, pero bueno, dejémosla por 1 año, que en 1 año la gente se va a dar cuenta que fue una locura. No, al año terminó hace 2 meses y lo aprobaron ya en forma definitiva y acaban de abrir un concurso internacional para el diseño de espacio público de esto. Pero cuando se hacen las cosas como piloto, usualmente hay menos resistencia y se pueden hacer más cosas. Miren esta maravilla de transformación, porque Nueva York está compitiendo con Monterrey.
y también con Copenhague y con París, en cómo atraer y cómo retener la mejor gente. De Melbourne solo voy a decir una cosa, y es, como esta mañana oí tanto del tema de la densificación y el crecimiento de la población en Monterrey, creo que lo que están haciendo aquí en Australia es bien interesante. Miren, esto es Melbourne, donde por ejemplo en el 83 prácticamente no había casi ninguna vivienda en el centro. Y miren cómo se ha ido poblando el centro, porque la gente se ha ido a los suburbios. Se ha vuelto desolado. Pero miren ahora, por ejemplo, cómo están tratando de crecer. El tratar de crecer, no quieren que se siga expandiendo. A pesar de ser un país, casi el tercer país más grande del mundo, no quieren que la ciudad se siga creciendo, sino que se mantenga. Pero entonces lo que están diciendo, mire, vamos a densificar, pero no asustemos a la gente que vamos a densificar todo. No vamos a densificar el 6% de las viviendas. El otro 94% no lo vamos a tocar. Entonces ahí están haciendo los planes. Entonces paso muy rápido, pero después puedo hablar con el que quiera sobre este tema. Pero básicamente lo que van a densificar son los corredores de transporte, donde van a dejar muy claro, todos los parques los dejan, las viviendas que son históricas las dejan, etcétera. Entonces solamente donde va a haber transporte público lo van a subir, y con edificios de 4 a 7 pisos. Entonces no van a ser edificios gigantes que le ponen sombra, generan vientos, dañan la cosa. Y luego entonces, luego de esto, entonces vienen, le están mostrando a la gente, mire, su barrio es así, puede que quede de esta manera. No va a ser una transformación radical, pero podemos doblar la población a través de este tipo de cosas, antes y después. Entonces, al otro 94% ni le van a tocar las viviendas, al revés, le van a poner transporte público, va a tener cerca restaurantes y librerías y cafeterías y otras cosas, entonces van a poder vivir de una manera más agradable. Entonces, de este tipo de cosas, por eso no hay que tenerle susto a la palabra densificar Monterrey, no, porque se puede densificar con esto, densificando todos los corredores de transporte. No tiene que ser una cosa masiva ni edificios horribles de 40 pisos, sino a través de edificios. Por ejemplo, ellos tienen unas normas muy sencillas. Aquí hay normas, por ejemplo, de altura. Ningún edificio puede ser más alto que el ancho de las calles. Entonces ya pone unos límites. Los estacionamientos, todos tienen que quedar en la parte de atrás de los edificios. En los primeros pisos debe haber actividad a nivel de la calle. Entonces hay unas reglas sencillas que están siguiendo en esto. Y por último, Guadalajara. Como hablo de Australia, estuve en Australia hace unos meses dictando una charla en el evento más importante a nivel mundial de parques, un congreso mundial sobre parques saludables, gente saludable. Y así como a veces vamos a aprender de otros, también es bueno ir a enseñarles de otras cosas. Entonces quise ir a enseñarles, entonces voy a presentar solo unas pocas imágenes de Guadalajara, del Parque Metropolitano de Guadalajara. ¿Por qué? Porque lo que se hizo o se está haciendo en el Parque Metropolitano de Guadalajara sirve de ejemplo para Monterrey en muchos sentidos. Este es el Parque Metropolitano de 124 hectáreas, donde se van a hacer aquí unos escenarios para los Juegos Panamericanos, pero la inmensa mayoría del parque queda libre, así es el estado en que está hoy. Es muy poco lo que hay, se ha sembrado lo que no se debe sembrar, donde no se debe hacer. Esto es lo que se va a hacer a nivel de tenis y de albercas. Y aquí queda el resto, son 116 hectáreas. Entonces, ¿qué hacer con eso? Entonces, lo que se trató de hacer en Guadalajara es dividir el qué, el cómo y dónde, y el cuándo. En el qué, la comunidad es el experto. El cómo y el dónde son los arquitectos. Y el cuándo es la gerencia. Entonces, en el qué, donde la comunidad es el experto, ¿qué fue lo que se hizo? Se hicieron unas convocatorias para hablar con toda la comunidad que se pudiera de los alrededores. Entonces, se hizo una participación ciudadana grandísima, donde se hicieron entrevistas con presidentes municipales, con los religiosos, con todos los líderes de la comunidad. Se hicieron grupos focales con los grupos ambientales, con los grupos artistas, culturales, etcétera. Se hicieron presentaciones participativas de día, de noche, entre semana, en fin de semana, para que la gente no tuviera disculpas de por qué no había ido, donde la gente podía opinar. Se hicieron talleres donde la gente se veía en grupos y venían y hacían dibujos y contaban qué era lo que querían. Luego todos estos mapas de visión se iban traduciendo en algo más organizado, y finalmente se hizo también por internet, donde recibimos más de 3.500 opiniones de la comunidad. Entonces se utilizaron 5 herramientas para definir el qué. Una vez se definió el qué, se hizo un libro sobre recreando el Parque Metropolitano, donde se definieron algunas pautas, unas características, y entonces vino el momento de el cómo y el dónde. Entonces, al cómo y el dónde se dijo, invitemos a las 8 firmas de arquitectos más importantes que pueden hacer el mejor trabajo, y se invitó a un concurso con los mejores y con un jurado internacional. Se hizo algo realmente maravilloso, se les entregó qué era lo que quería la comunidad, y todas las presentaciones fueron anónimas. Y les quiero decir que, para orgullo de Monterrey, la arquitecta Claudia Harari, quien está aquí presente, y vale la pena que le demos un aplauso.
le ganó a todos los arquitectos de Guadalajara, le ganó a los del DF y está haciendo una cosa. Aquí estaba haciéndole la presentación a los medios de comunicación donde hizo todo el tema del parque, el racional, la historia, el pasado, el presente, el futuro, y se está haciendo ahorita, y entonces ya se está empezando a trabajar en todo el tema del manejo, en las obras, ya se están haciendo algunas inversiones, y entonces ahorita estamos en el proceso de convencer a los políticos de que inviertan más. Se están haciendo unas pequeñas obras iniciales de recuperaciones de vías, de senderos, etcétera, etcétera, los anillos de jacarandas, entonces, y también los escenarios deportivos pues van al mismo tiempo. Entonces yo creo que eso es interesante. Entonces, para terminar, tenemos unos desafíos, pero más que desafíos tenemos oportunidades maravillosas en Monterrey. Hay una historia maravillosa, hay un presente con gran empuje, entonces hay unas grandes oportunidades, pero ¿cómo queremos vivir? Tiene que ser nuestro común denominador. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una ciudad para la gente? Esto no es un problema financiero, no es un problema financiero, sí es de prioridades, pero no es financiero, no es un desafío técnico, tampoco, es un problema político. Y por eso necesitamos solo 5 cosas. 1, liderazgo. Y liderazgo no es el presidente municipal, sino cientos de líderes en las escuelas, en las universidades, en las colonias, en todo, muchos líderes. 2, compromiso político. Los políticos tienen que tener muy claro que el interés general tiene que prevalecer sobre el particular. No es quién es más poderoso ni quién grita más, sino cuál es el interés general. Recordemos el estacionamiento de coches versus el estacionamiento de personas allá en... 3, gerencia en el sector público. Yo estaba en el sector público. En el sector público hay que recordar que cada 2 semanas los ciudadanos nos pagan para hacer, no para tener 20 disculpas de por qué no se pueden hacer. Entonces hay que buscarla como la secretaria de Nueva York que está haciendo, encontrando la ley y cómo, y hace y está transformando la ciudad. Entonces tenemos que hacer. 4, participación ciudadana. Los ciudadanos no solo se pueden quejar y quejar con el vecino. Ah, es que estos políticos son tan tontos, es que estos son tan ladrones, es que estos son tan... No, participen. Vayan a las reuniones públicas, escríbanle a los medios de comunicación, escríbanle a los funcionarios electos, participen en el gobierno, participación ciudadana. Y 5, sentido de urgencia. Cuando se está triplicando la cantidad de coches que llegan a Monterrey, sin que haya una solución real de transporte masivo y peatones y ciclistas y demás, cuando está creciendo la población al ritmo que está creciendo, hay que desarrollar un sentido de urgencia. Y obviamente eso con una visión compartida de la ciudad que queremos, y la visión compartida con mucha acción. Y con una visión compartida y mucha acción se transforma el área metropolitana de Monterrey y después el estado, el país y el mundo. Entonces las estrellas están alineadas. Y puede que nos sentamos un poquito abrumados de que hay parece una tormenta perfecta, congestión de tráfico, calentamiento global, crisis de obesidad, crisis económica, y todas al tiempo. Pero recordémonos que a veces las tormentas perfectas pueden convertirse en oportunidades perfectas. Entonces, manos a la obra. Les deseo muchos éxitos y les agradezco.